Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto volver a saludarles, estar con ustedes en este inicio de semana. Un placer, en verdad, estar con ustedes y compartir estos temas que yo creo que son de ayuda y de bendición para todos ustedes. Hoy estamos transmitiendo ahora desde la oficina, ¿verdad? Lo vamos a hacer hoy en esta ocasión en la oficina. Y bueno, el tema sin más, ¿verdad? Déjenme presentarme, se me pasaba. Soy el pastor Samuel Olvera de Comunidad de Fe y Esperanza. Bienvenidos a una transmisión más. Quiero compartir con ustedes un tema interesante. Yo le he puesto a este mensaje, ¿verdad? Una pregunta. ¿Fue Cristo fundador de la iglesia cristiana? ¿Fue Cristo fundador de la iglesia cristiana? Y bueno, yo me acuerdo cuando yo no era cristiano, era igual católico. Yo decía que pues la iglesia católica era la verdadera, era la que Cristo había iniciado o fundado. Y mucha gente igual, ¿verdad? Mucha gente católica dice también lo mismo. Pero yo quisiera compartir este tema con ustedes, ¿verdad? Y lo vamos a hacer en esta ocasión un poco breve, pero sí quiero poner esto en sus mentes, en sus corazones. La pregunta entonces, o el tema es una pregunta: ¿fue Cristo fundador de la Iglesia Católica? Y pues la respuesta es no rotundamente, ¿verdad? Jesús no fundó la Iglesia Católica, ni la inició él. Jesús lo que vino a hacer fue a mostrar a la humanidad el camino al Padre, el camino a Dios. Y nos vino a enseñar la forma para ser salvos. Pero Él no vino a fundar como tal una religión, y mucho menos una religión como la católica, definitivamente no. Entonces, pues surge ahí la otra pregunta: entonces, ¿quién fundó la religión católica? Y pues agárrense, ¿verdad? Escuchen. No la fundó tan siquiera un religioso, no la fundó tan siquiera un papa, no la fundó un sacerdote, no la fundó alguno de los apóstoles de Jesús, tampoco. No. Les voy a decir quién la fundó. La fundó un hombre llamado Constantino, quien fue emperador romano allá por el 313, 320 aproximadamente después de Cristo. Este hombre, resulta que este emperador romano empieza a interesarse, empieza a llamarle la atención el cristianismo. Y cuando llega a ocupar el poder como emperador romano, él simpatizaba con el cristianismo. Le pareció bueno, le pareció interesante. Y cuando él ya por fin es emperador, él es quien decide. Bueno, hizo muchas cosas, quiero también adelantarme a decirle, hizo muchas cosas buenas. Para ese tiempo la iglesia cristiana era, o más bien los cristianos, eran perseguidos. No había libertad para
ejercer o profesar el cristianismo, los apóstoles eran perseguidos, los cristianos eran perseguidos, los apóstoles ofrendaron su vida, ¿verdad? En esas persecuciones por el Imperio Romano. Y recuerdan ustedes, entonces había también tormentos para los cristianos, los golpeaban, los mataban o los metían al Coliseo romano a pelear con animales salvajes o con otros hombres, con gladiadores, y bueno, de esa manera trataban a los cristianos. No había libertad, no había libertad religiosa o libertad de culto, ¿verdad? Como es ahora. Entonces recuerden ese dato bien importante, no había libertad para ejercer la fe en Cristo Jesús. Tenían que esconderse en sus casas o en lugares aislados, ¿verdad? Que no se dieran cuenta de que ellos estaban leyendo o orando o cantando a Dios, ¿verdad? Haciendo sus reuniones. Entonces, cuando asume al poder Constantino como emperador de Roma, entonces este hombre, al simpatizar con la fe cristiana, llega al poder y llegó el día en que él emite un edicto como emperador, y este edicto, ¿verdad?, decía que ya no más se iban a permitir la persecución a los cristianos, ni se iba a permitir más muertes, asesinatos, crímenes a los cristianos. Y bueno, fue muy clara y muy firme ese mandato, al grado de que entonces los cristianos descansaron. Los cristianos empezaron a tener paz, empezaron a tener tranquilidad, y entonces ya tenían la oportunidad de reunirse y de adorar a Jesús, adorar al Señor y de hacer sus reuniones. Ya tenían libertad, ya nadie se los prohibía, nadie se los impedía. Y pasaron los años y hasta el año 326, 327 sucede algo importante, ¿no? Que entonces el emperador romano, Constantino, como emperador, reconoció al cristianismo como la religión oficial del imperio. Estableció el cristianismo como la religión oficial de su imperio. Entonces, pues esto pareciera que fue algo muy bueno. Fue algo bueno, pero también tuvo mucho de malo. Porque entonces, al establecer el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, entonces después eran casi obligados. La gente era casi obligada por el gobierno, por las autoridades romanas, a convertirse al cristianismo. Y ahí viene lo malo, porque entonces eran casi obligados a ser cristianos. Y entonces metieron a todo mundo a las iglesias cristianas, a los lugares de reunión cristianos. Y pues entran todo tipo de gente, de todo tipo de nación y de pueblo, a las reuniones cristianas. Y entonces es ahí donde viene lo malo, donde empieza a meterse el paganismo a la iglesia, a las reuniones cristianas. Posteriormente,
con la entrada del paganismo a las reuniones cristianas, lógico, entró también la idolatría, prácticas religiosas de otros pueblos, de otras naciones que no tenían que ver nada con el cristianismo. Y bueno, sucede de que entonces alguien le preguntaba a otra persona, ¿tú a dónde vas a buscar a Dios? ¿O cuál es tu religión? Y ellos contestaban, no, pues yo soy católico. Ahí es donde surge la frase o la palabra católico. Católico, que quiere decir universal, o la religión oficial del imperio. ¿A dónde te reúnes tú? ¿Cuál es tu religión? No, pues yo soy de la religión oficial del imperio. Y de ahí surge entonces el término católico. No lo impuso ni Jesús, ni sus discípulos, ni nadie. La misma gente, ¿verdad? Al establecer el emperador el cristianismo como la religión oficial del imperio, surge entonces ahí lo que conocemos como católico o catolicismo en Roma. Jesús no estableció ninguna religión. Es un error, ¿verdad? Decir, pues es que el Señor fundó la Iglesia Católica. No es cierto. La Iglesia Católica no existía. No fue sino hasta 300 años después, cuando la palabra católico entonces se empezó a mencionar. Pero ni tampoco podríamos decir, dicen los sacerdotes católicos, se dicen los católicos, ¿no? Pues es que Pedro fue el primer papa de la iglesia cristiana. No es cierto. Nunca fue nombrado por Jesús como tal, como la cabeza, como el dirigente. Nunca fue nombrado como, mucho menos como papa o papá. ¿El papá de todos los obispos? No. No fue sino hasta después del 300, ¿verdad? Cuando el obispo de Roma reclamaba supremacía sobre los demás obispos de Roma y de Constantinopla. Él buscaba el título, buscaba la autoridad sobre de ellos. Y fue en ese tiempo entonces, pero ojo, no fue ni en el tiempo de Jesús, ni en el tiempo de los apóstoles que surgió la Iglesia Católica, ni el papado. Eso fue muchísimo tiempo después. Cuando el obispo de Roma pues quiso tener la autoridad y mandar a los demás obispos de las demás regiones, de los demás pueblos. Y bueno, poco a poco fueron logrando su objetivo hasta finalmente ellos se nombraron, mejor dicho, al obispo de Roma como el Papa o el Papá, la autoridad de todos los obispos. Pero ya para este entonces, recuerde, la iglesia cristiana ya estaba adulterada la enseñanza, la doctrina, ya había muchas prácticas religiosas paganas en las reuniones cristianas. Y todas estas cosas vinieron con el establecimiento del cristianismo como la religión oficial del imperio. Entonces, concluimos que no fue
ni Jesús, el que fundó la Iglesia Católica, desde luego que no. Si dijéramos que Jesús fundó algo, bueno, vamos a decir, Jesús fundó el cristianismo, pero no la Iglesia Católica. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí, ¿verdad? Pero la Iglesia Católica, dirán muchos, es que la Iglesia Católica es cristiana. Yo no estoy de acuerdo con esa aseveración. La Iglesia Católica no es cristiana. Es una mezcla de creencias. Es una mezcla de creencias. Pero el cristianismo nunca contempló en su doctrina, en sus enseñanzas, idolatría. Nunca enseñó acerca de la idolatría. Al contrario, ahí están los apóstoles predicando. Pablo en Corinto predicando acerca de la idolatría, contra la idolatría. Los apóstoles de Jesús nunca hablaron de idolatría, nunca enseñaron de idolatría, ni mucho menos. Se da a establecer un papa, una autoridad, ¿verdad?, sobre todos los demás obispos. Y recuerden entonces, la Iglesia Católica ahora está muy contaminada. Bueno, desde su inicio empezó contaminada, muy contaminada por la idolatría, muy contaminada por el paganismo. Chequen ustedes, pero en la Iglesia cristiana, perdón, en la Iglesia Católica hay muchas prácticas paganas. Los sacerdotes practican el judaísmo. Se visten con esos atuendos para hacer que los vean como algo santo, como algo sagrado. No tiene que ver nada eso. Su vestimenta. Tienen sus gorros que se ponen, ¿verdad?, que usan. Nada que ver con el cristianismo. Hay muchas ideas, muchas mezclas de prácticas religiosas del judaísmo, pero también del paganismo. Y es una mezcla. Miren, les comento, por ejemplo, yo uso esta analogía sencilla, pero sí nos puede ayudar a entender este asunto. Yo pregunto, ¿cómo se le dice a alguien que nace en España? Español. A alguien que nace en Italia, italiano. A alguien que nace en Argentina, argentino. A alguien que nace en México, mexicano. Ahora, escuché la pregunta. ¿A alguien que nace en Cristo? Cristiano. Cristiano. De ahí surge el nombre de cristiano, el título de cristiano. Aquellos que hemos nacido en Cristo Jesús. Yo no nací en Guadalupe, ni en María, ni en la de Juquila, ni de Zapopan, ni en la de la señora Lourdes, ni en la de la Covadonga, no, ni en ninguna imagen, ningún santo, ¿verdad?, que la gente llama santos. Yo nací en Cristo Jesús, por eso soy cristiano. Pero los católicos, la Iglesia Católica, es una mezcla de creencias. Está adulterada totalmente la doctrina de la palabra de Dios. Totalmente alterada, adulterada. Todos sabemos la historia de la conquista por los españoles. Hay mucho que hablar sobre eso, pero no voy a entrar
al tema, solamente comento de pasada, ¿verdad? Que gran daño nos hicieron los españoles al venir a estas tierras y al engañar al pueblo mexicano de aquel entonces y al pueblo mexicano de estos tiempos, haciéndoles creer que una mujer se aparece, una mujer celestial se aparece, o la imagen o la foto de una mujer celestial aparece, haciéndoles creer a los indígenas que era de parte de Dios, y pues fue mucha astucia la que utilizaron los españoles, ¿verdad? Con tal de subyugar al pueblo mexicano de aquel tiempo. Todos conocemos la historia. Y antes de esto, antes de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad?, que le llaman los católicos, como la conocen, le habían presentado a otra mujer de tez blanca y ojos de color. Lógico, el pueblo mexicano no lo aceptó, no se identificaba con ellos. La cambiaron. La historia narra, ¿verdad?, claramente que posteriormente le cambiaron el color de la piel, de sus ojos, y le pusieron la pintaron con pues una cara así como de piedad, con una actitud así como de humildad, ¿verdad? Y pues lógico, ahí había toda la intención, ¿verdad?, de engañar, de convencer a los indígenas de aquel tiempo, y lo lograron. Pero lo más tremendo es de que en pleno siglo XXI mucha gente siga siendo engañada. Y esto es porque la gente en todos los tiempos siempre el ser humano tendrá necesidad de Dios. Siempre tendrá necesidad de Dios. Y pues la Iglesia Católica, que era la que se encargaba de enseñar acerca de Dios, nos enseñaron con mentiras, nos hablaron con mentiras, con falsedad. Y el pueblo mexicano está sumergido en esa falsedad, en esa mentira. Hoy yo quiero le comento este tema, ¿verdad? Le hablo acerca de este asunto, ¿verdad? Para que si usted es cristiano, afirme su fe en Cristo. Ámelo a Él, al Hijo de Dios. Finalmente, Él fue el que murió en la cruz del Calvario. No murió ni Guadalupe ni su mamá, ni María, su mamá terrenal. No murió nadie, ningún ser humano. Fue Él solamente en quien debemos proyectar nuestra fe y entregar nuestro corazón. La idolatría no es de Dios. La idolatría es abominación a Dios, ¿verdad? Ahora, amigo que me está escuchando, que me está viendo, si usted es católico, mis respetos para usted como persona, mis respetos donde quiera que esté, quien sea usted, mis respetos, en verdad. Y yo le comento esto porque yo pues también estaba con esas ideas en mi mente antes. Yo decía y defendía, yo según la Iglesia Católica, decía, es que es la primera que existió y fue la que Cristo fundó y pues Dios, Jesús estableció a Pedro como el primer papa, y eso no es cierto. No es cierto. La Biblia jamás enseña eso, ni tampoco la historia. La historia de la iglesia primitiva, algún día, si usted tiene tiempo, analícela, chéquela. Ahora hay tanta facilidad de acceder a esa información a través de internet. Investíguela, ¿verdad? Investíguela si usted desea conocer más a fondo, pero yo quiero, ¿verdad?, hoy dejar en su corazón, en su mente, que
El único que merece nuestro reconocimiento, el único que merece nuestro corazón, nuestra fe, nuestro amor, nuestra entrega es Jesús, el Hijo de Dios. Y recuerde, la Iglesia Católica no la fundó Cristo, no la fundó Cristo, ni los apóstoles, ni ningún religioso. La fundó alguien que no tenía que ver nada con el cristianismo, pero como era la máxima autoridad del imperio, pues entonces a él le plació, ¿verdad?, establecer el cristianismo como la religión oficial. Quizás fue buena la idea de él, pero trajo consecuencias muy graves que hoy estamos inclusive padeciendo como pueblo mexicano. Mucha gente arrastrada por la idolatría y sumergida, lo digo con respeto, en la ignorancia. Yo siempre he dicho que no hay peor mal para la humanidad que la ignorancia. No hay peor mal que la ignorancia. Y queremos conocer de Dios, indaguemos, investiguemos, ¿verdad? Queremos ver si efectivamente la Virgen de Guadalupe o María o cualquiera que sea el nombre, ¿verdad?, es de Dios, tiene que ver con Dios. Es cierto lo que la gente dice acerca de ellas. Indaguemos, investiguemos, ¿verdad? Pero pensemos, a lo mejor estamos fallando. Estamos apuntando mal nuestra fe. La estamos proyectando hacia algo que no tiene vida, que no tiene valor, que no existe. Pues bien, es el tema que quería compartir hoy con ustedes y quiero, antes de terminar, hacer una oración, como acostumbro, hacer una oración por ustedes. No sé cómo hayan terminado esta semana. Espero en Dios que estén bien. Espero en Dios que estén bien de salud, ¿verdad? Y en todos los sentidos, en todos los aspectos, ¿verdad? Pero si hay alguien que está enfermito ahí en la casa o tiene algún familiar, mire, crea en Dios, tenga confianza en Dios. El poder de la oración es muy grande y efectivo. Entonces me gustaría hacer una oración por usted que ha estado enfermo, tal vez no de COVID, alguna otra enfermedad. Dios, si fuera COVID, no le hace. Dios puede sanar de cualquier enfermedad. Hoy Dios tiene poder para hacer milagros, créalo. Entonces permítame hacer una oración por usted. Precioso Dios, te doy gracias por permitirme compartir este tema con tus hijos, donde quiera que estén. Yo te pido que los bendigas, yo te pido, Señor, que los guardes y los protejas. Pero te pido, Señor, también que guardes su corazón y su mente para que ellos puedan acercarse a ti, para que ellos puedan en verdad conocerte a ti. Y no sea que vayamos a estar cometiendo un error y pensemos que estamos bien al creer en ti, Señor, pero con otras creencias. No solamente creer en ti, pero creer en otras cosas. Señor, entendemos que tú eres el único que merece nuestra admiración, nuestro reconocimiento y toda gloria y toda honra, porque tú fuiste el único que moriste en la cruz del Calvario por nosotros. Ningún ser humano, ninguna virgen, ningún santo, ningún personaje estuvo en esa cruz, solo tú, Señor. Entonces reconocemos que tú eres el Hijo de Dios, reconocemos que tú eres nuestro Salvador. Señor, quiero pedirte por tus hijos, si hay alguien que está enfermo allí en casita, algún familiar, Señor, de tus hijos, te pido que pongas tu mano poderosa en su cuerpo en este momento, Señor. Y que tus hijos van a sentir tu presencia, la unción de tu Espíritu Santo que sana, que hace milagros, descendiendo desde su cabeza hasta sus pies, su cabeza, su espalda, su pecho, sus brazos, sus piernas. Si hay dolencia, si hay cansancio, si hay alguna molestia, sus pies también, Señor, en el nombre de Jesús.
Te pido que bendigas a cada uno de tus hijos y que les dé su sanidad en esta hora. Mi hermano, mi hermana, reciba su sanidad en esta hora. En el nombre de Jesús, reciba su sanidad por fe, en el poderoso nombre de Jesús. Señor, bendice a tus hijos. Yo declaro sanidad para ellos. Desde este lugar, en este momento, creo en el poder de la oración, porque tú nos escuchas, tú eres fiel y tú quieres vernos sanos, tú quieres vernos felices, tú quieres vernos en paz. Entonces, mi Señor, gracias te doy porque nos has escuchado y yo sé que tu Espíritu Santo está haciendo descender la sanidad para tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues amigos, hermanos que nos están viendo, que nos están escuchando, deseo con todo mi corazón, ¿verdad? Que esta nueva semana, sea una semana exitosa, una semana de paz, una semana de bendición y con buena salud. Que Dios los bendiga a toda la familia, que Dios bendiga también sus trabajos, Dios bendiga sus negocios, que Dios bendiga a toda la familia. Y recuerden, estemos orando a Dios. Ya están hablando de el ingreso de los niños a clases otra vez, clases presenciales, y necesitamos estar orando a Dios por los niños, ¿verdad? Lo que yo hago aquí es orar por los niños y por los adultos, por todos, los ungimos con aceite y declaramos, ¿verdad? Creemos que el poder del Espíritu Santo nos protege, nos guarda, como lo hizo en su tiempo allá en la ciudad de Gosén, en Egipto, guardando el Señor al pueblo de Israel, al pueblo hebreo. Ninguno de ellos pereció. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero estaba en la puerta de sus casas. Y yo le aconsejo, si tiene aceite de olivo, ¿verdad? Unja a sus hijos, a los niños, ponga aceite ahí en la puerta de la puerta principal, el zaguán o la puerta de su casa, ¿verdad? Por dentro, y créalo, hágalo con fe y declare que Dios está con usted. Créalo, Él está con usted. Y vamos a ver la gloria de Dios en nuestra familia. Que Dios los bendiga y no olvide compartir esta transmisión con sus amigos, con la familia, ¿verdad? Que puede ser de mucha ayuda para ellos también. Que Dios los bendiga. Un abrazo a todos. Hasta pronto.